Lo sientes, ¿verdad? Esa voz silenciosa y sigilosa en lo más profundo de tu pecho, la que agita las sombras cuando reúnes el valor para empezar de nuevo. Es un torturador sutil que susurra dudas y teje miedos cuando decides liberarte de las cadenas del pasado. Este adversario interior, envuelto en familiaridad, se burla con veneno silencioso. ¿Quién te crees que eres para empezar de nuevo? ¿No has aprendido ya suficiente con el dolor y el fracaso? ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué tu mayor oposición no reside en el exterior, sino en tu interior? ¿Por qué el campo de batalla para el cambio no es el horizonte lejano, sino el paisaje inmediato de tu propia mente? Te encuentras en un duelo en el que tus propias dudas se convierten en las dagas más afiladas y tus hábitos en las cadenas más frías. El enemigo al que te enfrentas no es una fuerza externa, sino un reflejo de tus propios miedos, tus propias dudas camufladas como razón. Comenta con un 1 si has luchado contra esta voz interior al intentar empezar de nuevo, o con un 0 si no te has enfrentado a esta lucha, pero reconoces la astucia de este adversario interno. Y si buscas la sabiduría que silenciará estos susurros para siempre, suscríbete y activa la campana. No dejes que la guerra dentro de ti te cueste otro momento perdido. Verás, el necio espera a que el tiempo cambie su destino, creyendo que el paso del calendario erosionará la dureza de los viejos hábitos. Pero el sabio sabe que la disciplina no es un regalo del tiempo, sino el arte del momento, forjado con elecciones deliberadas. Tu enemigo, ese susurro insidioso, se alimenta de la demora, prospera en la vacilación y solo se desvanece cuando se enfrenta a una determinación inquebrantable. Este saboteador interno prospera bajo la apariencia de la humildad, como si recordarte tus errores evitara la arrogancia. Sin embargo, no es más que una sombra del miedo, que paraliza tus primeros pasos y contamina tu determinación con el veneno del arrepentimiento. ¿Cuántos comienzos has dejado escapar por escuchar esta voz? ¿Cuántos vientos frescos has rechazado por temor a la tormenta? Un hombre que es su peor enemigo es un prisionero en una celda que él mismo ha construido. Pero la clave está en el reconocimiento. En el momento en que dejas de escuchar esos susurros, forjas tu libertad desde dentro. La batalla por la renovación no se gana con grandes gestos, sino con el dominio silencioso de tus propios pensamientos, con el sutil balanceo de la duda hacia un firme apretón de manos con la acción. Recuerda, la energía y la persistencia lo conquistan todo. ¿Tienes la persistencia necesaria para conquistarte a ti mismo? ¿O dejarás que el susurrador gane otra ronda, convirtiéndote en un espectador en el teatro de tu propio potencial? Mantén esta verdad cerca mientras luchas con tus comienzos. La lucha a la que te enfrentas es antigua y, sin embargo, totalmente personal, tan atemporal como el amanecer mismo. Si tu enemigo está dentro, también lo está el poder para vencerlo. El próximo paso que des, por pequeño que sea, no es solo un movimiento hacia adelante, es una declaración de soberanía sobre tu reino interior. Acepta esta verdad, porque es la confianza silenciosa que pronto hará que tu renovación no sea una esperanza susurrada, sino una victoria proclamada. La guerra dentro de ti tiene un ritmo, y pronto, con una elección deliberada, aprenderás a dirigir su sinfonía. Crees que necesitas el momento perfecto, ¿verdad? Una marea tan perfectamente alineada que todas las estrellas iluminan tu camino sin lugar a dudas. Pero aquí está el cruel giro. Ese mismo anhelo por el momento adecuado es la trampa que destruye tus oportunidades. Es el vigilante que nunca toca la campana, esperando sin fin una señal que nunca llegará. La verdad, tan dura como la escarcha del invierno, es que el momento adecuado es siempre un espejismo, un fantasma creado por ti mismo para mantener tus pies encadenados en la arena movediza de la espera. Fíjate bien en esa frase a la que te aferras con tanta ternura. No estoy preparado. Léela de nuevo y piensa que esa seguridad de no estar preparado es una máscara inteligente para ocultar el miedo.
y no el miedo que grita, sino el terror que susurra y te convence de que lo peor está por llegar. Es una resta disfrazada de prudencia, un matemático que va restando tu potencial del libro de cuentas de tu día a día. Esa voz repite su mentira tan a menudo como el eco lejano de las campanas de una iglesia en una mañana brumosa, hasta que se convierte en una verdad por la que te riges. ¿Y qué te dice cada vez que vacilas? Necesitas motivación. Ah, la motivación, el preciado elixir que crees que encenderá tu alma y te impulsará a la acción. Sin embargo, la motivación no es una llama constante, sino una vela titilante. Confiar en su caprichoso resplandor para iluminar tu camino es como esperar que el viento siempre sople a tu favor. Esperas a que se levante, como un marinero atado al timón pero que se niega a izar la vela. La ironía sonríe con amargura, ya que el mero hecho de esperar la motivación agota tus reservas de determinación. La antigua máxima se mantiene firme: la acción genera motivación, y no al revés. Estos pensamientos no llegan como extraños, sino como viejos amigos que han llevado la misma máscara reconfortante 1000 veces. Anidan en rincones familiares de tu mente, donde la duda se mezcla a la perfección con la pseudo-racionalidad, donde las excusas se disfrazan de sentido común. Ahí es donde tu enemigo se camufla a plena vista. Piensa en el prisionero histórico que conversa más con su propia sombra que con el mundo exterior. Se dice a sí mismo que sus cadenas son demasiado pesadas para levantarlas, que el amanecer está a años luz, que la llave se perdió en algún lugar entre los fracasos del pasado. Cada excusa construye otra barra en su celda mental, otra capa de tortura autoimpuesta. Es el arquitecto de su propio encarcelamiento, erigiendo muros con ladrillos forjados con «y sí» y «algún día». ¿No eres tú ese prisionero? Y sin embargo, la ironía es aún más profunda, porque en esta prisión tienes la llave en tu propia mano, pero está desafilada por el desuso. La llave es sencilla, es la elección de empezar a pesar de las condiciones imperfectas, avanzar mientras las sombras de la incertidumbre te siguen, moverse como se mueve el río, sin dejarse intimidar por las piedras que hay bajo su superficie. Esta es la esencia de lo que el enemigo quiere que pases por alto. La parálisis que sientes no está en tus circunstancias, sino en el reflejo de la negativa de tu propia mente a actuar. La batalla no se libra tanto ahí fuera como aquí dentro, entre los susurros que abogan por tu inercia y la voz tranquila que te invita a atreverte. Cada vacilación alimenta a la bestia, cada retraso aviva su llama, así que, mientras esperas a que se aclare todo, el momento muta bajo tus pies. Cuanto más tiempo permaneces en la incertidumbre, más te alejas de la posibilidad de cambio. Y el tiempo, esa marea implacable, no espera el permiso de nadie. Pero ¿por qué dejas que un adversario interior tan corrosivo gobierne el guión de tu vida? Porque se disfraza de sabiduría, de cautela, de prudencia. Se envuelve en el manto de la humildad cuando, en realidad, es un reflejo de la cobardía y la indecisión. Admitir que debes cambiar a veces parece admitir debilidad, y así construyes tu autodesprecio en una fortaleza, pensando que te proteges, pero en realidad aprisionas tu progreso. Considera la lógica de la inversión. Crees que el consuelo de esperar y estar preparado te dará fuerza. Sin embargo, es precisamente esa espera la que erosiona la fuerza. La espada que imaginas afilando con vacilación se embota con el desuso. El campo que esperas labrar, retrasando el trabajo, solo acumula malas hierbas. Este conflicto interno no es solo una lucha, es una lenta erosión del potencial. Cada momento que te rindes al susurrador interior, pierdes una parte de ti mismo a la sombra de lo que podría haber sido. Este es el verdadero costo de la inacción, no solo el tiempo perdido, sino el gradual apagamiento de tu propia luz. Así que, ahora que te encuentras en la encrucijada, reconoce la sutil tiranía de tus propios pensamientos. No estás esperando a que el mundo se alinee. Estás esperando a que tu mente renuncie al peso familiar que te arrastra hacia abajo.
Reconocer esto es incómodo, porque te obliga a enfrentarte al hecho de que el enemigo contra el que luchas no es un tirano externo, sino un reflejo oscuro y persistente. Y con esta incomodidad llega una elección: seguir viviendo en el gas de las excusas o levantar el velo y ver la simple verdad que hay debajo. El dolor del cambio es real, pero no es mayor que la lenta muerte de tus ambiciones rendidas a la pasividad. Recuerda, un hombre que espera la motivación es como un jardinero que espera la lluvia para plantar sus semillas, descuidando el trabajo que requiere el crecimiento. El hombre atrapado dentro de ti, encadenado por su propia creación, anhela desesperadamente caminar libre, pero ha confundido las cadenas con protección. La pregunta sigue siendo: ¿continuarás en este cautiverio forjado por ti mismo, escuchando al susurrador que apaga tu fuego? ¿O en esa quietud conmovedora agarrarás la llave gastada pero pesada y la girarás con decisión, rompiendo los barrotes que parecían inamovibles? No se trata de una mera reflexión filosófica, sino de la cruda realidad de tu situación. El precio de permanecer como estás es enorme, aunque pueda parecer tan silencioso como la caída de una hoja. Las sombras se acumulan en silencio y los años se te escapan entre los dedos como el agua. ¿Qué precio pagarás por la comodidad de conocer tan íntimamente a tu enemigo? Porque conocer conlleva responsabilidad. La responsabilidad no solo de conocer a tu enemigo, sino de levantarte contra él. Esta es la prueba de fuego de tu futuro, la gran prueba que determinará si el hombre que susurra para sí mismo puede convertirse en el hombre que domina su propio destino. Guarda estas reflexiones en tu interior. Deja que su peso se asiente en tus huesos. Pronto te enfrentarás al adversario más formidable de todos, no el mundo exterior, sino los susurros implacables que hay en tu interior. Y solo cuando conquistes esa voz interior, el amanecer que buscas finalmente se alzará en tu horizonte, no como una esperanza, sino como una verdad conquistada. La primera verdad que debes aceptar es esta: no esperes a que la claridad te encuentre. La claridad surge cuando te mueves. Muchos se aferran a la ilusión de que la quietud genera comprensión, que el movimiento es mero caos antes del orden. Pero es el movimiento, el inquieto atravesar la niebla, lo que es la verdadera linterna en la noche. Esperas la confianza, pero la confianza es lo que viene después de actuar. El camino no se revela en la oscuridad. La llama que necesitas la encienden tus propios pasos al remover el polvo. Si te detienes demasiado tiempo, la vacilación echa raíces en tu determinación. Sin embargo, la acción es la sierra que corta esas raíces. Cada paso deliberado es un corte hacia la libertad. La disciplina es el cincel del artesano. Esculpe la libertad a partir del bloque de mármol de la rutina. La libertad no nace del abandono imprudente, sino que se forja hoja a hoja en el taller de tu voluntad. Esperar es alabar la inercia como una virtud. Actuar es proclamarse dueño de tu propio destino. Comprende esto. No estás estancado, estás ensayando el momento en el que te niegas a actuar. Cada vez que te rindes a ese susurro de la procrastinación, practicas el cautiverio. Es la ironía más cruel, el escenario en el que solo tú tienes el guión, pero desperdicias el protagonismo quedándote quieto. Como un hombre que ensaya su propia derrota, preparas las cadenas con cada silencio. Imagina tu vida como un gran barco anclado en un puerto de indecisión. Las mareas del miedo se levantan como nubes de tormenta, amenazando con atarte para siempre. Sin embargo, el mar no espera permiso. Empuja contra cada cadena, llamando al barco para que se aventure más allá de costas inciertas. El impulso es el mástil que iza las velas. Sin él, vas a la deriva sin fin, un barco fantasma perdido en la niebla. Pero incluso un viento tan pequeño como una promesa susurrada puede inclinar la balanza hacia el viaje. No despiertas a una tormenta. Tú la invocas al izar las velas, a pesar del temperamento incierto del cielo. El movimiento es el trueno que ahoga las mentiras del susurrador, el cuchillo que corta la cuerda de la indecisión que te ciega. Gira los pies hacia afuera, no como una huida, sino como una declaración.
El suelo que pisas no es una prisión, sino un escenario. Cada paso adelante es un acto de rebelión contra la gravedad de tus dudas. En el momento en que te mueves, le arrebatas el control al enemigo que se esconde en tu interior. No puede prosperar en las corrientes que creas. Huye del pulso del movimiento porque el movimiento revela el vacío de su poder. No lo desmantelas con el razonamiento, lo matas de hambre con la acción. Si dudas de esta verdad, considera la paradoja de la maestría. El hombre que va a la deriva sin rumbo no aprende nada más que la forma del tiempo perdido. El hombre que elige su rumbo puede tropezar, pero traza una línea en la oscuridad. La confianza sigue a la acción como la sombra sigue a la forma. Las dos son inseparables y ninguna existe sin la otra. Desde este punto de vista, esperar no es protegerse, sino rendirse. Renunciar a la victoria antes de la batalla, a la libertad antes de que comience la lucha. El enemigo interior se regocija con tu pausa, porque sabe que el momento del movimiento es el momento de la traición. Traición a la inercia, al retraso, a las excusas susurradas que se disfrazan de sabiduría. Levántate ahora y reconsidera lo que creías. No buscas motivación, buscas movimiento. La diferencia es profunda. La motivación es una chispa frágil. El movimiento es el fuego constante que devora la noche. Como un herrero que forja el hierro, debes moldear tu voluntad con el martillo de la cadencia de la acción. El movimiento enciende tu espíritu. Maravíllate ante la ironía. El hombre que espera la motivación abandona antes de empezar. El hombre que se mueve convoca al león, aunque camine con las patas temblorosas. La disciplina es la forja de la libertad. En sus fuegos templas las cadenas y las conviertes en alas. Tu enemigo no es más fuerte que tú, es más silencioso. Pero tu silenciosa decisión de actuar es una revolución. Has estado ensayando la duda como consuelo. Ahora ensaya el coraje como poder. En el silencio que se acumula en tu interior, siente cómo se rompen las viejas barreras, como el hielo sobre un manantial ansioso por inundar nuevos valles con vida. Ya no eres prisionero de la vacilación, sino el arquitecto de tu propio levantamiento. Esta es la verdad de tu momento. El movimiento es el cuchillo que corta la niebla. El impulso es la tempestad que rompe la presa. Te encuentras en el borde donde las sombras se encuentran con el amanecer. No todos los pasos son heroicos, pero todos te alejan del cautiverio y te acercan al mando. No escuches las mentiras de los susurradores. Escucha la marea creciente en tu interior. La guerra dentro de ti tiene un ritmo, y tú eres el maestro listo para levantar la batuta. La orquesta de tu destino te espera. Aún no sabes cómo sonará la primera nota, pero siéntela agitarse, un sonido que no será silenciado. Prepárate, no porque hayas tenido una visión clara, sino porque has reunido la voluntad para empezar. El amanecer no es una promesa, es una conquista, y tú, de pie donde termina la vacilación y comienza la acción, estás a punto de levantarte, no como alguien que espera, sino como alguien que manda. Tienes varios enemigos dentro de ti, silenciosos en su acercamiento y astutos en su disfraz. Tienen rostros que reconoces y hablan en lenguas en las que has aprendido a confiar. Pero estos enemigos silenciosos son ladrones que registran tu santuario interior cuando crees que no hay moros en la costa. La culpa, el tramposo más antiguo, se disfraza de responsabilidad. Te susurra, si descansas ahora, ¿quién llevará la carga? Sin embargo, detrás de este disfraz no se esconde un noble deber, sino un prisionero encadenado que teme liberarse. La culpa es un carcelero que te convence de que debes llevar el peso de un mundo que nunca te pidió que lo hicieras. Crees que estás protegiendo a los demás, pero solo estás defendiendo tu dolor. El miedo acecha como una sombra detrás de cada decisión, afirmando ser la voz de la precaución. Nunca llama a tu puerta. Se cuela silenciosamente. Reordena tus muebles. Mueve tu cama para que ya no veas la luz a través de la ventana. El miedo te convence de que te quedes a 1 centímetro de lo que podría encender tu vida.
persuadiéndote de que dar un paso adelante es arriesgarse a caer por un precipicio invisible. No es una advertencia, es un carcelero que susurra y aprieta las correas que no puedes ver. Crees que el miedo te mantiene a salvo, pero solo enjaula tu futuro. ¿Y qué hay de tu ansia por complacer, esa suave sirena que canta bajo la apariencia del amor? Te envuelve en la comodidad de la aprobación, una cálida prisión bañada en sonrisas y gestos de asentimiento. La adicción a la aceptación es un impostor astuto que te convence de que sacrificar tu verdad es un regalo para los demás. Enreda tu voz con hilos dorados de obligación, convirtiendo tus deseos en deudas que debes pagar con silencio. Confundes esta esclavitud con amabilidad, pero es una máscara que tu verdadero yo debe acabar por quitarse. La ansiedad se cuela agarrando la bandera del perfeccionismo, prometiendo orden pero trayendo caos. Te obliga a establecer estándares imposibles y luego castiga cada paso en falso con el aguijón afilado del juicio. La ansiedad es un artista meticuloso que pinta tus dudas como pinceladas de necesidad. Crees que estás luchando por la excelencia, pero, en realidad, estás atrapado en una danza coreografiada por un crítico implacable que no nace de la ambición, sino del latido inquieto del miedo. La tempestad de reacciones emocionales se disfraza de tormenta de tu personalidad. Cuando la ira estalla o las lágrimas brotan, estos arrebatos se visten con el tejido crudo de tu identidad. Buscan refugio en tu identidad, reclamando el derecho a gobernar tu narrativa. Pero la furia emocional es a menudo el eco de un silencio más profundo, una llamada envuelta en heridas pasadas y disturbios ocultos. Crees que estas reacciones te definen, pero más a menudo te encadenan más profundamente a tu pasado que te liberan hacia tu libertad. Imagina esto: la casa oscura en la que vives, intoxicada por estos embaucadores silenciosos. A primera vista parecen inofensivos, espectros en las esquinas que susurran consejos útiles. Pero cuando las luces se encienden, ves la verdad. Estas sombras han estado reorganizando los muebles, cerrando puertas que no sabías que estaban cerradas. El ladrón al que invitaste hace años ahora tiene la casa como rehén. Te paras frente a un espejo ornamentado, cuya superficie brilla con tu reflejo. Sin embargo, lo que ves es un extraño enmarcado por el férreo control del miedo, las pesadas cadenas de la culpa y el implacable agarre de la ansiedad. Mira en profundidad. Esto no es solo tu yo. Es una mezcla de viejas heridas disfrazadas de sabiduría, una identidad forjada por la supervivencia en lugar de por la prosperidad. Haz una pausa. Aprovecha este momento para verte a ti mismo no como una víctima ni como un villano, sino como un cautivo. Las cadenas tintinean suavemente. ¿Escucharás su canción o las romperás en silencio? Considera la historia de un hombre llamado Vigil. Vigil valoraba la precaución y creía que cada paso debía analizarse antes de darlo. Sin embargo, cada día se encontraba paralizado, inmovilizado en el umbral de puertas marcadas con la palabra oportunidad. Su miedo era un inquilino silencioso que se negaba a marcharse, hasta que una noche Vigil descubrió que el miedo no le protegía, sino que le robaba sus sueños. Crees que estás siendo precavido, pero solo estás dando pasos de puntillas en el umbral de tu libertad. Luego estaba Mercy, la mujer que vivía para complacer, con una sonrisa como armadura. Cada asentimiento era una puntada en una prenda demasiado ajustada que le impedía respirar. Su amor era condicional, comprado con su propia rendición. Un día, Mercy se dio cuenta de que su bondad era una cota de malla forjada no con compasión, sino con desesperación. Crees que estás dando, pero estás vendiendo el alma que anhela la verdad. Te dicen que escuches tus sentimientos como si fueran el evangelio de tu identidad. Pero, ¿y si los sentimientos más fuertes son mentiras repetidas hasta parecer reales? ¿Y si las manos temblorosas de la ansiedad y los hombros pesados de la culpa no son tuyos, sino el eco de voces desaparecidas de tu pasado?
El enemigo interior se alimenta de la repetición y la autojustificación, contando historias que sobreviven no gracias a la verdad, sino a tu silencio y tu rendición. Crees que te proteges con estas emociones, pero solo estás defendiendo el dolor que les enseñó a vivir. Los tiranos silenciosos de tu corazón no quieren libertad. Se alimentan de tu vacilación y florecen en el suelo del arrepentimiento no expresado. Estos hábitos, estas identidades, son jaulas construidas lentamente, ladrillo a ladrillo invisible. No crecen con grandes gestos, sino con la aceptación silenciosa de viejas heridas disfrazadas de lealtad a uno mismo. Para forjar un nuevo camino, primero debes preguntarte quién camina por el camino detrás de tus ojos. Un marinero que solo escucha el aullido del viento sin ver las estrellas pronto perderá el rumbo. Has buscado enemigos en el exterior, pero tu mayor adversario se sienta a tu lado, vestido con las túnicas que tú mismo has confeccionado. El enemigo no asalta las puertas, roba las cerraduras, no grita con rabia, susurra con paciencia. No derriba las puertas, te convence de que las puertas nunca fueron pensadas para abrirse. Para liberarte, debes aprender a reconocer estas ilusiones, la culpa que se esconde como responsabilidad, el miedo velado como vigilancia, la aprobación buscada como amor, la ansiedad que se disfraza de perfección y el caos emocional encubierto como carácter. Has estado negociando con lo que solo debías afrontar. Ahora es el momento. No de huir ni de esperar, sino de dejar de permitir que estas sombras dirijan tus pasos.